Dios hace, a pesar de que ve toda la acción maravillosa de Dios, de todas maneras se vive quejando que porque no tiene esto, que porque no le falta aquello. O sea, siempre, nunca logra ver la maravilla que es Dios. Por eso, fíjense tan importante el tema de ayer de la asunción. Vean, vamos a poner ese ejemplo. Se lee en la primera lectura Crónicas, el Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Pues para los caminantes en el desierto, para allá en el tiempo de la monarquía, pues el Arca de la Alianza tenía objetos valiosos de la historia de Israel. ¿Qué era? Las tablas, ¿qué más era? El bastón de Moisés, el maná, bueno, habían objetos. ¿Cuándo da el Evangelio de Lucas? Cuando el Evangelio de Lucas hace mención de que María va a visitar a su prima a la parte montañosa de Judea. Si nosotros tenemos el sentido del hilo conductor, vamos a recordar que el Arca de la Alianza se llevaba cuando las guerras que estaban teniendo para tener la tierra, para poseer la tierra, lo iban perdiendo, llevaban el arca para la presencia de Dios, que fuera el Dios de los ejércitos que había prometido la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Había momentos en que el arca se quedaba durante mucho tiempo fuera, hasta que terminaban venciendo, ¿verdad? Y entonces, cuando regresaba de las montañas, que es el caso de Crónicas, ayer que en algunos lugares dicen que se leyó Apocalipsis, en donde yo fui a misa se leyó Crónicas. Entonces, David baila delante del arca. Ahora, María no tiene objetos, es el arca. ¿Por qué es el arca? Porque contiene en su vientre el verbo de Dios hecho carne. Y cuando visita a su prima, pues entonces va a las montañas, así como iba el arca, va ella también, lleva a Jesús a esos lugares. Y el niño que está en el vientre de Isabel, que brinca, es la figura de David. O sea, cuando nosotros vamos encontrando la similitud del relato, no es que sea un relato diferente, es la misma línea, no es una leyenda, no es un relato histórico, no es un relato cronológico, es un relato teológico que va demostrando cómo Dios ha actuado siempre de la misma manera. Entonces, cuando habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, del castigo, de la ira, más habla de nuestra necedad. Es como cuando uno dice, cuando ustedes dicen, por ejemplo, o uno dice, ay no, es que yo de esta persona ya me agotó, ya estoy hasta aquí, ya. ¿De quién habla más? Habla más de la persona que no hay manera que entre en el sentido común de la vida. Yo ya hice todo lo posible. Si ya me cansó, es porque ya hice yo todo lo que tenía que hacer. Y la parte que no entiende es la otra. Pero, ¿qué descubrimos de Dios? A pesar de que en la literatura se va a utilizar ese lenguaje de cansancio, de que se irritó, de que se puso furioso, que quiso destruirlo todo, lo que encontramos es una paciencia, una tolerancia, una misericordia eterna. Por eso dice el Salmo, porque es eterna su misericordia. Porque en el relato, en el hilo conductor que vamos viendo, pues Dios nunca se desdice. Dio la vida, creó todo y la vida se mantiene hasta el día de hoy. Hay una serie de dificultades, estamos en una pandemia, pues pues hay bajas, algunos no logran superarlo, otros están muy enfermos, otra la situación. Sí, pero eso hay muchas interpretaciones de cómo pasan estas cosas y han pasado a lo largo del tiempo. Entonces, hay mucho que uno tiene que ir captando que Dios ha sido y es fiel, permanece, siempre está a favor de la vida. Pero si en el relato nosotros nos quedamos solamente en la parte que nos impacta, por ejemplo, en el diluvio, y le pesó a Dios haber creado al hombre, ese es un antropomorfismo. A Dios nunca le pudo haber pasado, él es Dios.
Él no se arrepiente de algo así como nosotros. Por eso es un antropomorfismo, es una forma humana de hablar de Dios. Dios no se desdice, Dios no muta, dice, ¿verdad? Es inmutable, no cambia. Entonces, ese hilo nosotros lo tenemos que ir comprendiendo como clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya la revelación de Jesús que dice que Dios es amor. Entonces, nuestro esfuerzo es encontrar en el texto ese amor de Dios, que muchas veces se aparece como paciencia, como tolerancia, como de alguna manera, ¿qué dijera yo? Misericordia, compasión. Y luego vemos a Jesús y es lo mismo. Es compasión. Vemos que manda un profeta y otro profeta, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué? Porque se desvían, porque no entienden, porque en un momento aceptan, al ratito ya no. Ese es el tema de hoy de la lectura de los jueces. Y dice, y porque cuando entraron a la tierra prometida, pues ya no estaba Josué, ya no estaba Moisés, entonces ellos estaban todos como descontrolados. Entonces suscitó Dios jueces. ¿Quiénes eran estos jueces? Hombres que podían tener una relación directa con él y podían, pues, trabajar como mediadores entre Dios y el pueblo. Pero moría cada juez, dice la lectura de hoy, y otra vez volvían a tener un camino desviado. En fin, entonces tenemos todo ese relato y luego tenemos justamente lo que es nuestro tema, profetas, para ir entonces diciendo cómo hacer, dónde se equivoca. Entonces vemos un Dios que no se cansa y no se cansa nunca de nuestras necedades, de nuestras rebeliones, de nuestras soberbias, de nuestros orgullos. Ahí está siempre acompañando nuestra historia. Ahí está siempre. Y nosotros siempre sospechando, ¿estará? ¿No estará? ¿Me oirá? ¿No me oirá? No le creemos a Jesús cuando dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, dos, fíjense, dos. ¿Pero qué quiere decir dos? Él y yo, porque Él está vivo, está resucitado. Y si Él está orando conmigo, dos, que estemos reunidos en su nombre, con Él y en Él, pues, ¿qué va a negar Dios? Que el Padre. Nada, pues estamos en esa relación. Pero como no creemos eso, ¿verdad? No lo creemos, que si me oye, que si no me oye, que si me está castigando. Entonces, no logramos entrar en toda esta dinámica de amor que es el tema de la Sagrada Escritura. Y aquí con estos profetas, pues el hilo conductor sigue siendo el mismo. Dios que ama tanto a su pueblo, acuérdense ustedes que Juan va a decir, tanto amó Dios al mundo que ¿qué? Que se encarnó, Él se encarnó, Dios mismo se encarnó, dice Pablo a los filipenses. Dice, Jesús no vio como una codicia, como algo codicioso el ser Dios, sino al contrario, se anonadó, se despojó, dejó de serlo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Pero no lo creemos, eso es lo más triste. Igual con los profetas, pues igual no le creían a nadie y entonces pasaban todas las cosas que tienen que pasar, porque si no creemos, te vale todo esto, ¿verdad? Pero esas son las claves de lectura, que las podemos ver desde el Nuevo Testamento con Jesús y pasarlas para atrás. Entonces, ¿cuál es el trabajo y el sentido? Descubrir el amor de Dios en las circunstancias cotidianas de nuestra vida. Ese es el trabajo. Descubrir esa presencia, ese paso, ya lo vimos, ustedes ya lo vieron en el Pentateuco, todo ese paso de Dios en el Éxodo, todo ese paso de Dios en la entrada de la tierra prometida con Josué, todo ese paso ahora con los jueces. Bueno, entonces se ve ese paso de Dios. Eso no es una leyenda, esa es nuestra fe. Eso es en lo que nosotros creemos. Entonces, ahora vemos ese paso de Dios lo vemos a través de los profetas. Y aquí tenemos la lista, tenemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Yo hice una pequeña presentación para que ustedes la vayan leyendo y tendrían que tener dos cosas a la mano. El texto que ya lo envió, no sé si solo o cómo, y la Biblia. Ok. Vamos a algunas. Ya no te despacio, andate, hombre, el que no te puede. ¿Le hago pay? ¿Alguna duda o pregunta? Que no se escucha. Sí, Profe, no le escuché nada. Lo que pasa es que Apaga su micrófono, porfa. Apaguen los micrófonos. ahí está. Entonces, si tienen dudas y preguntas, ustedes ponen su micrófono y preguntan. Entonces, lo que a mí me interesa, que hemos dicho hasta ahorita, es el hilo conductor de toda la Sagrada Escritura. La revelación que Dios va haciendo paulatinamente, porque revelación es eso, algo paulatino. Pues ahorita ya no tenemos aquellos rollos de fotografía que se revelaban, pero se revelaban paso a paso, se pasaban por un líquido, luego por otro líquido, luego en un cuarto oscuro, luego la luz. Entonces tenía un proceso. Pues eso daba un revelado, al final salía la imagen. Igual pasa con la escritura. Dios se va revelando paulatinamente, paulatinamente. Y luego pues encontramos el rostro de Dios en la persona de Jesús. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con los libros proféticos. La introducción, ¿verdad? El profetismo entonces es un fenómeno de indudable importancia. Es muy importante en el Antiguo Testamento. Razón por lo que a la religión de Israel se le ha designado como una religión profética. Esta importancia aumenta cuando se considera la unidad indisoluble que existe entre la enseñanza y los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje que cada uno nos deja. Y que luego, ese mensaje fue transmitido por los profetas, pero luego se realiza, luego se encarna en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay una unidad, que es lo que yo he tratado de hacerlo con el sondeo. Que ustedes vean en esos 3 capítulos primeros, que aunque la narración es de forma diferente, hay una unidad, hay un hilo conductor que no se disuelve, sino que está totalmente ligado sobre la revelación de lo que es Dios. Entonces, el profeta es el que está anunciando, el que está dando enseñanzas, el que está corrigiendo, a veces está denunciando, ¿verdad? Pero que luego se ve con claridad que todos esos anuncios que hace y todos esos mensajes que desarrollan se encarnan en la persona de Jesús como plenitud de la revelación. Y en Jesús se cumplen todas las profecías. Por eso es muy importante que en cada profeta ustedes, además de ver el contexto histórico, el contexto literario, el geográfico, la composición, ustedes se fijen, pero muy especialmente en las connotaciones que este profeta tiene en el Nuevo Testamento. Porque eso es realmente lo que importa, ¿verdad? Aquí no estamos estudiando historia, sino que estamos viendo cómo Dios ha actuado ante nuestras rebeldías, necedades y toda nuestra manera de ser, cómo Dios ha ido actuando con esa paciencia, con ese amor, con esa ternura, con esa cercanía, y cómo todo eso que dijeron los profetas en su mensaje
se encarna en la persona de Jesús. Porque él muestra su significado más pleno, que se llega a la perfección. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. En efecto, después de haber hablado por los profetas, ha complementado su revelación por medio de Cristo. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de los Hebreos. Dice: en diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Entonces se dan cuenta que aquí tenemos entonces el sentido del profetismo. Dios que quiere hablar con su pueblo, Dios que está cerca, Dios que está acompañando el camino de la vida de cada generación y que ante nuestras necedades, pues Él suscita, así como en la lectura de hoy suscitó jueces, pues luego hay otra etapa donde suscita profetas. Y el profeta luego va a ser una institución, pero va a ir así, aparejada con la monarquía. ¿Por qué? El monarca, o sea, el rey, va a ser el administrador de los bienes del pueblo. Pero ahí van a ver ustedes cómo pasa, ¿verdad? Constantemente se desvía nuestra condición humana que compartimos todos, que es una condición de concupiscencia, dice Pablo. ¿Qué es una concupiscencia? Es como una adicción. ¿A qué somos adictos? Pues somos adictos a veces a nuestra imagen, a nuestras posesiones, a personas, a cosas. Le damos suma importancia. En el Antiguo Testamento eso se llamaba idolatría, ¿verdad? Cuando se le daba más importancia a otras situaciones. Entonces vemos aquí en el libro de los Hebreos, del capítulo 1, versículo del 1 al 2, cómo ya hay una referencia en el Nuevo Testamento de cuál era el objetivo de los profetas, ¿verdad? Anunciar, denunciar, dar un mensaje que luego se encarna en la persona de Jesús. Entonces, por eso, la centralidad del profetismo en el Antiguo Testamento es muy importante en el canon bíblico, ¿verdad? Aquí tenemos todos los libros, si ustedes se dan cuenta, lleva mucho espacio todos los libros de los profetas. Tienen distintos nombres porque recuérdense de que esta parte, digamos, tenemos, digamos, la Torá en la religión judía que forma parte del Pentateuco. El Pentateuco es la Torá. Pero luego vienen los libros proféticos, los libros históricos y los libros sapienciales. Ese es más o menos el orden que va teniendo la Biblia judía. Pero luego acuérdense que han habido tantos imperios que han estado en Palestina y tantos imperios que han dominado, sobre todo Roma. Están los griegos, los sirios, los persas, los asirios, los babilonios. Bueno, todos esos han estado en esa relación con Palestina, con Israel. Entonces es lógico que ante esas vivencias y a esas estadías, a veces ellos fueron al exilio, luego regresaron, a veces los imperios los dominaron. Ahí mismo es el caso de Samaria, ¿verdad? Samaria pues fue dominada por muchos imperios, por los persas, por los griegos, por los sirios, por los asirios, por los babilonios. Entonces todo eso pues implica que la cultura ya no es tan pura, ya está muy mezclada, ¿verdad? Entonces, es uno de los temas que está con Salomón, que él para hacer sus negociaciones políticas se casa con distintas personas, mujeres de distintas culturas, para hacer grande su reino y su poder.
Pero lo que pasa es que se mezclan las culturas y en la cultura va la religión. Entonces, esas culturas, esas religiones llegan a Israel y ahí tenemos entonces todo el tema de la idolatría. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí, ya vamos bien. Ok. Entonces, ¿qué es un profeta? La terminología, ¿qué es lo que designa? Bueno, en hebreo, pues Naví se llamaba a un profeta, ¿verdad? ¿Y cuál era su oficio? Pues anunciar, hablar, ¿verdad? Fíjense aquí la palabra un mensajero o un nuncio. Vean ustedes que esa palabra todavía hoy se usa en la iglesia, ¿verdad? El nuncio apostólico. Como el Papa no puede estar aquí, pues manda un mensajero, un nuncio, que venga a representar. En la manera civil sería como un embajador, ¿verdad? O sea, vean ustedes la similitud, pero es el que va a anunciar un mensaje de parte de otro. En el caso del profeta, pues no es un mensaje personal. Fíjense ustedes la similitud de cuando nosotros, a través del bautismo, tenemos esa triple ministerio, el de ser profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Profeta porque justamente estamos aquí, somos mensajeros, somos un nuncio, pero el mensaje no es nuestro. No es que anunciamos lo que creemos, lo que pensamos, sino es, o lo que opinamos, sino es el mensaje de otro. En el caso nuestro, de Jesús, ¿verdad? En el caso del profeta del Antiguo Testamento era de Yahvé, ¿verdad? Que él sabía que era llamado, convocado por Dios. O sea, lo tenemos muy claramente con Amós, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, donde él dice, yo ni siquiera soy un profeta ni vidente, yo soy un pastor y un agricultor. Yo me dedico a la tierra y al pastoreo, pero Dios me llamó. Yo no soy vidente ni profeta, dice él, ¿verdad? Entonces, vamos encontrando que estas personas son personas llamadas, convocadas por Dios para ser mensajeros, o sea, para transmitir el mensaje de Dios, ¿verdad? De Yahvé. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a encontrar en la Biblia, en los profetas, vamos a encontrar este Naví, por ejemplo, que va a estar muchas veces puestos. Otra va a ser, por ejemplo, Anahuim, que van a ser como los pobres de Yahvé, porque ellos pues no tienen pues ni siquiera una voz personal. Pero el perfecto en llevar el mensaje del Padre es Jesús, ¿verdad? Entonces, más adelante, ya cuando ellos se establecen, ya cuando ellos ya no son nómadas ni ya están establecidos, por eso es que hablamos de que el profetismo como institución va ligada, o sea, va emparentada con la monarquía. Porque entonces, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos en el Deuteronomio, cuando ya Moisés pues ya no va a estar, hay una promesa de suscitar un profeta en el pueblo que va a ser elegido. Es una promesa divina. Ahí tienen la cita, ¿verdad?
en el Sinaí, durante la realización de la alianza, al oír y ver las manifestaciones que acompañaban la presencia de esa majestad divina, los hebreos se atemorizaban, se asustaban, se llenaban de temor y se mantenían a distancia, por lo que le pidieron a Moisés que hablara él con Dios y que no, que ellos él solo les transmitiera lo que Dios les decía, ¿verdad? Porque era demasiado el miedo. Sin embargo, en ese contexto del código deuteronómico, vean, cuando se habla, ustedes ya leyeron eso, ya estudiaron eso, porque estudiaron el Pentateuco, y ustedes se dieron cuenta que el Deuteronomio es un segundo, deutereo es segundo, y nomio, nómina, nomos, segunda lectura, segunda interpretación. Ese Deuteronomio se escribió del regreso del exilio de Babilonia, o sea, 500 años antes de Jesús. Se utiliza toda la figura de Moisés para darle toda la fuerza a la interpretación del texto. Pero realmente aquí vamos a encontrar el código de santidad que está también en Números y que está también en Éxodo, pero es reinterpretada, ¿verdad? Ya en otra época diferente. Entonces, eso estaba, por ejemplo, en Éxodo 20, del 18 al 19, pero en Deuteronomio lo vamos a encontrar en estos capítulos que están aquí, del 17 al 18. Y entonces aquí directamente en este código deuteronómico, donde Dios hará la promesa de comunicarse con su pueblo mediante los profetas. Dios quería de este modo proteger al pueblo elegido contra el peligro de imitar las prácticas paganas. Ese es básicamente el objetivo de los profetas. Ante la tentación, ¿por qué era tanta la tentación? Pues ustedes se recordarán en el contexto de aquel tiempo, cada país, cada pueblo tenía sus dioses, sus divinidades. Solo hubo una divinidad que fue casi universal, que fue el sol. Casi todas las culturas le dieron culto al sol como divinidad. Pero luego otros, por ejemplo, ustedes recordarán, los romanos tenían tantos dioses, toda la mitología. Los griegos también. Había un dios para la guerra, un dios para el amor, un dios para el mar. Bueno, había una cantidad de divinidades. Y así, cada pueblo, por eso ustedes van a encontrar que en la toma de la tierra prometida, pues pareciera que son las divinidades. En el tiempo de Jesús, el César era una divinidad, era Ave César, Ave María. O sea, el Ave César era una divinidad, ¿verdad? Hijo de Dios. Ustedes ven a la cultura egipcia, Ram es sol, Ramsés, hijo del sol. Acuérdense que cuando los españoles llegaron a América, pues a descubrirla, Tonatiuh, hijo del sol, así vieron a don Pedro de Alvarado. O sea, el sol, las culturas tuvieron sus divinidades y eso en el monoteísmo pues se llamó paganismo, ¿verdad? O sea, los paganos, los gentiles, la gente de los otros pueblos eran religiosos. Aquí también se encuentra otro punto importante. Eran religiosos, pero no monoteístas, sino politeístas. Tenían muchas divinidades, ¿verdad? Pero aquí vemos dónde es que se suscita esa promesa de hacer una institución. En la forma que se presenta la promesa, existe una referencia a un profeta particular, un profeta escatológico. Escatología es al final del tiempo, o sea, los tiempos finales, escatología. Entonces, así lo entendió la tradición judía. Pero el contexto de este Deuteronomio 17-18 va especificando las instituciones que habían de dirigir la vida religiosa
de Israel y la vida civil también de ese pueblo. Entonces, ¿cuáles eran esas instituciones? Pues la judicatura, la monarquía, el sacerdocio. Acuérdense que, por ejemplo, no cualquiera podía ser sacerdote, era por herencia, ¿verdad? De la tribu de Aarón y de la tribu de Leví. Acuérdense que en el paso, cuando Jesús cuenta la parábola del samaritano, pasa un levita, o sea, de la tribu de Leví, encargado del templo, y un sacerdote de la tribu de Aarón. O sea, las tribus tenían su, por decir así, su propio ministerio, ¿verdad? Entonces, las características de los profetas, según el texto de la institución, se concretizaban principalmente en cosas muy concretas. Primero, eran elegidos, era elegido por la nación israelita. Por tanto, no estaba vinculado a una familia. O sea, el profeta no era por familia, por herencia, ¿verdad? También hay que entender que no solo Israel tenía profetas, también alrededor habían otros. Se van a acordar ustedes de Elías cuando va al Carmelo, pues es justamente que el pueblo entienda quién es el verdadero Dios. Si es el Baal, donde habían 400 profetas, o era Yahvé, donde solo había un profeta, Elías, ¿verdad? Entonces, pero este había sido elegido por una llamada singular de Dios. Por lo tanto, era intermediario entre Dios y la nación. Recibía las comunicaciones o las revelaciones, pero tenía que transmitirlas al pueblo de una manera exacta, ¿verdad? Y se sabía que la señal del profeta era verdadera si se cumplía lo que decía en sus palabras, ¿verdad? Entonces, allí es donde encontramos los orígenes del profetismo. Miren, ya nos quedan 4 minutos para que se vuelva a terminar la sesión. Y aquí tenemos entonces cómo está dividida esta historia de Israel. Hay profetas que no tienen libros anteriores a Samuel. De hecho, vamos a encontrar que en algunos textos va a decir que Abraham era un profeta, que Moisés era un profeta, mas ahí todavía no están organizados. Por eso se van a llamar profetas anteriores a Samuel, por el siglo VI, ¿verdad? Después hay otros profetas como Elías, Eliseo, donde no tienen escritores, no hay escritos de él, sino que solo hay narraciones, tanto en el libro de Samuel, en el libro de los reyes, van a encontrar ustedes muchos nombres de profetas. Luego tenemos a los profetas que escriben, ¿verdad? Y luego lo que estábamos hablando de las instituciones, el profetismo y la monarquía. Luego los profetas que realmente hacen conciencia cómo debe ser el culto. Vamos a encontrar eso en muchos textos. Dice, ¿para qué están matando a tantos animales si lo que Dios quiere es un corazón pues que se arrepienta, que cambie? Vamos a encontrar eso en los oráculos. Y también tenemos a falsos profetas, o sea, los que querían quedar bien con el rey y les decían cosas que le agradaran al oído, ¿verdad? No tanto la verdad. Bueno, ya en los momentos 3 minutos queda, ya no me da tiempo de seguir, pero tienen ustedes en la agenda que hoy teníamos que ver lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Los 3 profetas que eran Amós, Oseas y Miqueas, ¿verdad? Para que ustedes lean las introducciones y lean un poco el texto que ya tienen de los orígenes de los profetas que estamos viendo aquí, que ya me quedan como, solo 3 citas nos quedan más, 3 diapositivas, y luego ya entramos a cada uno de los profetas, para que ustedes adelanten, porque ya hoy ya no nos da más tiempo. Así es que no sé si en estos 2 minutos tienen alguna pregunta, duda, algo que no les haya quedado claro.
¿No? Solo una pregunta. El término Naví es un mensajero. Ajá. Ahora, el término de Rabí es maestro. Sí, pero rabí, de rabino, ¿verdad? Aparte es naví, con N. Exacto. Ok. Ujú. Gracias, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. No he entendido un poco del hilo conductivo, solo que se va el tiempo. Ok, yo empiezo el otro lunes con eso del hilo conductor, de toda la escritura. Sin embargo, quisiera que compartan un poquito más, si hicieron el trabajo, para no hablar solo yo, para hacer un poquito más dinámica la sesión. El hilo conductor es un mismo mensaje que va, a pesar de que la forma como se narra es de diferente manera, pero el mensaje es el mismo. Pero ya nos queda un minuto y yo se lo aclaro, primero Dios, de hoy en 8. ¿Está bien? Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, que pasen buena noche. Cualquier duda, pues estoy a la orden. Cualquier pregunta también. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz noche. licenciada. Feliz Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, feliz noche. De todas maneras, va a quedar grabado y ahí está también dicho anteriormente lo que era el hilo conductor, para que ustedes lo vuelvan a ver, sobre todo el que me acaba de preguntar. Va a estar grabado y va a estar en el chat y en el portal, las grabaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Olivia, muy amable.